Biblioteca Nacional del Perú. Poco a poco fui dándome cuenta que me gustaba el compartir, que no solamente me gustaba leer a mí sola, sino que me gustaba, una vez que ya leí, compartir con los demás, escuchar qué es lo que querían decir del libro, qué es lo que el libro les dijo a cada uno de ellos. Lali Arce es una joven a quien le apasiona la lectura y desde hace 4 años viene difundiéndola a través de las redes sociales. En este capítulo de Voces del Perú conoceremos un poco más de su labor como difusora de la lectura entre las y los jóvenes de nuestro país desde lo digital. Ella emplea diversos recursos audiovisuales para captar la atención de su audiencia, quienes buscan hacer de la lectura un hábito para todas las edades. Aquí inicia Voces del Perú. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lali Arce, soy comunicadora audiovisual y promotora de lectura, en este caso booktuber, bookfluencer, también es un término que se suele utilizar. Lo que realizo en el día a día es la promoción y el fomento de lectura a través de plataformas de internet. Me gusta mucho estar en las redes sociales, compartir mi pasión por los libros, sobre todo enfocado en un público juvenil. Voces del Perú. La historia del Perú no solo se encuentra en los libros escritos por ilustres autores, se escribe cada día a través de las acciones de hombres y mujeres que promueven el desarrollo de sus comunidades con ideas innovadoras. Conoceremos las iniciativas de los peruanos que contribuyen con el bienestar de quienes los rodean, aquí, en Voces del Perú. Antes de abrir un libro, una persona debe sentir curiosidad por ellos y saber qué contienen sus páginas. Más allá de las palabras escritas, la primera relación con la lectura son las imágenes que evoca. Lali Arce se acercó a los libros a temprana edad. Rápidamente, las historias fueron captando su atención y estas aventuras escritas la fueron llevando de la mano hacia otras. Lali Arce nos comenta. De hecho, yo empecé a leer desde que era muy pequeña, pero no comenzó con un gusto de el libro físico como objeto, sino que a mí lo que me llamaba la atención desde un inicio fueron las historias. Obviamente al inicio, cuando estaba muy chiquita, eran historias relatadas por voz, por mis padres que me contaban, luego poco a poco fui viendo también en la televisión estas historias y me llamaba mucho la atención conocer más de los personajes. Algo que tengo muy grabado en la mente es el momento preciso cuando yo tenía unos 6, 7 años, que estaba viendo algo en la televisión que era referente a princesas. Y yo dije, pero quiero saber más de su historia, de su vida, quiero conocerla, ver qué más hay además de ese capítulo o esa serie o esa película. Y me acuerdo que lo consulté y la primera respuesta fue, es que hay un libro que te cuenta la historia de la princesa y me lo trajeron. Comencé a leerlo, acompañada, obviamente era un libro infantil con muchos gráficos, poquito texto, pero en ese momento descubrí que además de escuchar y de ver las historias, también podía leerlas. Y para mí fue un cambio radical, porque claro, en mi mente de niña de 7 años no estaba que podía leer una historia y tener mucho más material acerca de lo que yo quería. Pero en general yo siento que mi acercamiento a la lectura fue muy natural, porque comenzó ahora a gustarme las historias y poco a poco fui descubriendo los formatos en donde se desarrollaban estas historias. Y claro, me súper enamoré del libro físico como tal y ahora también he ido variando un poco los formatos de lectura. Pero esa es mi historia con los libros, el cómo nació ese gusto que tengo, que es muy pequeña, y cómo hasta ahora continúa. El gusto por las lecturas llevó a Lali a descubrir una saga de libros llamada Percy Jackson y los dioses del Olimpo, escrita por Rick Riordan. Un relato fantástico ambientado en los Estados Unidos, conjugado buenamente con la mitología griega. En una semana, Lali terminó esta saga y estaba ansiosa de compartir su lectura con otras personas. Así que comenzó a buscar en internet algunos clubes. Se unió a uno de ellos donde descubrió una nueva pasión: comunicar lo que había leído. Y llegué a ese lugar, comenzamos a compartir, a hablar de los libros. Ahí fue que descubrí a un par de personitas
que me dijeron, yo veo BookTube, ¿tú ves? Y yo de, ¿qué es eso? ¿Qué es BookTube? Y ahí fue donde me explicaron que es como esta rama de YouTube en donde la gente habla de libros y promueve los libros y todo el tiempo está fomentando la lectura. Me entró como que ese bichito de la curiosidad y llegando a mi casa me puse a buscar qué era BookTube, me puse a ver un montón de videos y dije, yo también quiero. O sea, fue una decisión muy apresurada. Ese mismo día dije, yo también quiero, y al día siguiente prendí mi computadora y grabé un video. Es así que nace su canal de YouTube hace 4 años. A la fecha, con más de 18.000 suscriptores y 356 videos, Lali Arce comparte recomendaciones y consejos de lectura. Todo su contenido se relaciona a su promoción. Poco a poco, el proyecto fue tomando forma, y ella también buscó generar nuevos espacios más allá de la publicación de videos y creó clubes de lectura para estar más cerca de los seguidores de los libros. Durante la pandemia, tuvo que innovar para estar más cerca de ellos. Justamente fue el momento en donde me di cuenta de que amaba hacer videos y amaba responder los comentarios, pero que necesitaba una interacción más directa. Comencé a ver de qué manera podía tener esa interacción directa y el año pasado surgieron en mis redes sociales el tema de las lecturas conjuntas, que es esta idea de que durante un periodo de tiempo muchas personas leen un mismo libro y luego pactan una reunión o un live en donde puedan comentar del libro. Y me funcionó bastante bien, pero también dije, quiero tener mucha más conexión con las personas. Quienes conexo son los libros, pero a ti no te define una sola cosa. O sea, quiero conocerlas, quiero saber qué les gusta, aparte qué más hacen con la lectura y qué más hacen además de la lectura. Y decidí tener clubes de lectura abiertos a todas las personas. Uno de ellos fue justamente este que se llama Lectores Mitológicos, que leemos todos los libros del autor, de Rick Riordan, porque la idea es tener un chat en donde todos podamos compartir y en donde se creen no solamente comentarios en base al libro que estás leyendo, sino conexiones mucho más fuertes. La lectura crea vínculos entre los seres humanos, quienes comparten un mismo libro. En estos espacios seguros aprenden, discuten y se establecen relaciones armónicas. Lali Arce está convencida que la creación de espacios seguros es importante para compartir la pasión de los libros. Yo creo que el principal aprendizaje que tengo de todo este camino es que no es que los jóvenes no lean, es que no tienen los espacios seguros en donde compartir su amor por los libros. Porque al inicio yo comencé haciendo también presentaciones en vivo en librerías, bibliotecas, colegios, y muy poca gente se animaba a decir yo leo, yo he leído esto o a mí me llama la atención tal libro. Pero conforme se fueron familiarizando un poco más con el tema de BookTube, de las charlas, del compartir, fueron también como expresándose más libremente. Es decir, cuando se dieron cuenta que leer era muy común y que era parte de un hábito y parte de tus hobbies y parte del entretenimiento, recién se animaron a comentarlo. En la actualidad, contamos con múltiples formas de acceder a la lectura. El libro virtual o ebook viene tomando presencia en esta nueva normalidad y la formación de clubes de lectura en línea, grupos de conversación y nativos digitales como Lali Arce son una forma segura de disfrutarlos. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.